aquí en el canal de Cuenta Fácil. El día de hoy pues vamos a hablar respecto a vigilancia profunda, las revisiones que pues ahora está haciendo el SAT a través de las invitaciones. En este caso pues ya a partir de hace algunos años, pues a través del buzón tributario. Entonces, pues primero quiero comentarles que esto tiene que ver justamente con eh, pues la revisión de todos los datos que nosotros le hemos enviado a la autoridad a través de nuestras declaraciones de la contabilidad electrónica de la DIO. Pues lo que hace la autoridad es valerse de estas herramientas para pues realizar los cruces de información y en su caso pues poder solicitarnos el pago de diferencias o el realizarnos las observaciones que ellos detectan en cuanto a nuestra información en las declaraciones. Bueno, y pues todo esto finalmente es parte de la del objetivo del proceso que vive el SAT para ser más eficiente en su proceso recaudatorio. Pues se ha logrado una mayor eficiencia en ese sentido en cuanto al gasto que se le destinaba a la recuperación de los impuestos. Bueno, y entonces, pues, ¿cómo se debe atender? ¿En qué consiste la revisión de vigilancia profunda? Bueno, pues nosotros hemos tenido ya algunos casos, algunos clientes con esta situación justamente, y pues les vamos a compartir nuestra experiencia. Bueno, lo primero que sucede es que te llega una invitación del Departamento de Vigilancia Profunda, en donde te dicen que pues tienes una invitación para una entrevista virtual. Hace algunos años, antes de la pandemia, pues la entrevista también era de manera presencial, de manera física, en las instalaciones de el SAT. Entonces te marcan una hora, te marcan la fecha y te marcan los requerimientos técnicos de tu equipo para que puedas atender ese oficio de vigilancia profunda. Tiene que estar el representante legal en el caso de las personas morales, y pues en el caso de las personas físicas el contribuyente. Puede estar también acompañado de, pues en este caso, del contador, de su abogado si el contribuyente lo considera necesario, o de las personas que se hacen cargo pues de la parte contable. El SAT da la posibilidad de que puedan pues estar las personas que asesoran al contribuyente en este punto. Bueno, entonces, primero, quiero comentarles que no es obligatorio el atender esta carta de invitación. Su nombre lo especifica, es una carta de invitación. Entonces, nosotros recomendamos que sí se atienda, porque pues esto puede caer, esto puede desarrollarse en una cuestión, por ejemplo, de una auditoría ya como tal. Por ejemplo, puede derivar también en la cancelación de sellos, y bueno, pues ya en casos más graves, incluso pues en el embargo de las cuentas bancarias. Entonces, nosotros recomendamos que sí se atienda la invitación del Departamento de Vigilancia Profunda, y pues que se analice la información que está presentando aquí. Hay algo muy importante. Dentro de la documentación que nos hace llegar en la invitación Vigilancia Profunda, nos dicen de manera reiterada que la documentación, que la invitación, que la información que nos proporciona el SAT no crea ni establece obligaciones distintas a las que establecen a las leyes. Esto es muy importante que lo consideremos para justamente nosotros pues buscar no darle herramientas de más al SAT que nos puedan traer pues un perjuicio mayor en nuestras finanzas o en las finanzas de los contribuyentes en su caso. Bueno, entonces ya una vez programada la entrevista, el SAT pues nos presenta los datos generales del contribuyente y nos empieza a informar
de las diferencias que ellos han detectado en todas las obligaciones que tenemos registradas. Por ejemplo, en el envío de la DIOT, eh, por ejemplo, en el envío de las declaraciones de ISR, en el pago del IVA, en las retenciones de IVA, en las retenciones de sueldos y salarios, en las retenciones de honorarios o en las retenciones de arrendamiento. Es decir, en todas las obligaciones que tenemos inscritas ante el SAT o que hemos presentado nuestras declaraciones, el SAT nos empieza a identificar, a marcar cuáles son las observaciones o las diferencias que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre la renta, pues te empieza a indicar, oye, ¿sabes qué? Tú declaraste en el 2018 que tuviste 1 millón de pesos de ingresos y nosotros en nuestro CFDI tenemos registrados que facturaste 1.200.000 pesos. Esa es la primera diferencia, por ejemplo, que nos marca respecto al impuesto sobre la renta. Nos puede marcar también en el caso de las personas morales que se está utilizando un coeficiente que no se manifestó en la última declaración anual, es decir, un coeficiente erróneo. Eso también nos puede marcar. Si en algún cálculo o si en algún acreditamiento o descuento de algún impuesto a favor que estamos realizando no tenemos el sustento para eso, también nos va a marcar ese tipo de detalles. Bueno, y entonces en este caso, por ejemplo, hablando de las personas morales, pues efectivamente puede haber una diferencia entre lo manifestado ante el SAT en una declaración, ya sea provisional o en la declaración anual, contra los CFDI que ellos están observando, porque finalmente la información que ellos están obteniendo en respecto a los ingresos es de parte del CFDI. Y por ejemplo, ¿cuál puede ser una de esas diferencias? Bueno, que la ley establece que para una persona moral de régimen general de ley, pues tiene que considerar como ingreso el importe al momento de expedir la factura, al momento de firmar un contrato, al momento de contar con un pedido, al momento de estar realizando ya el proyecto, la persona, por ejemplo. Es decir, hay distintas maneras en los que se puede considerar como ingreso para efectos fiscales una persona moral. Y el SAT solamente lo está comparando contra los CFDI. Entonces, nosotros hemos tenido las situaciones de que en algunos momentos ha sido mayor lo que hemos manifestado en algunos meses de ingresos que lo que tiene el SAT, y en otros momentos pues ha sido menor. Y en la declaración anual pues es la misma situación. Puede haber sido mayor lo que nosotros declaramos y menor lo que tiene el SAT registrado. Claro, ellos las diferencias que te van a marcar pues son las que están a su favor, ¿no? Bueno, entonces aquí también de una vez pues quiero comentar el punto. Es muy importante que analicemos qué información vamos a modificar, qué información vamos a presentar, porque tenemos que tener mucho cuidado con la prescripción de las facultades de comprobación de la autoridad. Por ejemplo, hablando nuevamente de impuestos sobre la renta, bueno, pues en este mes de marzo de 2023, a más tardar el 31 de marzo, estamos obligados a presentar la declaración anual del ejercicio 2022. Y entonces, a partir del 31 de marzo, si es que tú presentas tu declaración de manera oportuna, pues el SAT va a tener la posibilidad a partir del 31 de marzo de 5 años de poderte revisar, de poderte pedir información respecto a tu declaración anual. Es decir, el primer año sería en 2024, marzo de 2024, marzo de 2025, marzo de 2026, marzo de 2027, marzo de 2028. Entonces, tenemos que la declaración que se va a presentar en 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 2028, el 1 de abril de 2028, si tú presentas tu declaración en tiempo de persona moral, pues en ese momento el SAT, a menos que te haya hecho un requerimiento formal, pues ya no tiene posibilidades de revisar tu declaración anual 2022. Bueno, entonces nos vamos ahora hacia atrás. Nuestra declaración anual de 2017 la debimos presentar el 31 de marzo de 2018. Entonces, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, quiere decir que el 31 de marzo de 2023, nuestra declaración de 2017, nuestra declaración anual personas morales, el SAT ya a partir del 1 de abril, si la presentaste a tiempo, ya no va a poderla revisar. Entonces, ¿por qué comento este punto? Porque si nosotros presentamos una declaración complementaria de un periodo que esté a punto de concluir su periodo de revisión, entonces nosotros le estamos dando más herramientas al SAT para que continúe con la revisión de un plazo mayor a 5 años. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que analizar cada una de las situaciones que nos va a requerir el SAT para poder tomar una decisión de qué es lo que se tiene que presentar. Bueno, ese es en el caso del ISR. En el caso del IVA, por ejemplo, ese es otro punto. ¿Por qué? Porque el IVA, las retenciones de honorarios, retenciones de IVA y retenciones de sueldos y salarios, se considera impuesto definitivo. No se hace un acumulado al término del año. Entonces, las declaraciones, en este caso, por ejemplo, nos vamos a 2018, la declaración de enero de 2018 concluyó su vigencia el 17 de febrero de 2018 y la del mes de febrero concluirá en este caso el 17 de marzo su periodo de 5 años. Entonces, son varios detalles que tenemos que ir considerando para ver qué información vamos a modificar y qué información le vamos a presentar a la autoridad. Entonces, esto es la parte del ISR. Te puede requerir justamente también el IVA si es que estás obligado a ello, las retenciones de los pagos que le hiciste a tus proveedores de IVA, de ISR, y en el caso de tus empleados también las retenciones por sueldos y salarios, del impuesto de sueldos y salarios que le hiciste a tus empleados y que en su caso no enteraste. Aquí, por ejemplo, también nos hemos encontrado con algunas diferencias. ¿Por qué? Porque el SAT considera el momento en el que se realizó el CFDI como momento en el que debiste pagar también el impuesto correspondiente a ese CFDI. Hablando en el caso de los CFDI de nóminas. O sea que si tú timbraste un CFDI de tu nómina del mes de marzo, por ejemplo, y lo timbraste hasta el 3 de abril, para la autoridad, para el SAT, el 3 de abril o el mes de abril es el mes en el que se tiene que considerar el pago de esa retención. Entonces, bueno, habrá que hacer algunos ajustes ahí respecto a la fecha de emisión de los CFDI o ajustar al criterio que está tomando el SAT para el entero, para el pago de las retenciones. Y bueno, la autoridad también marca aquí si tienes algún proveedor que ya está en el listado del artículo 69B, o sea que si ya es considerado como facturero. Entonces, pues todos estos puntos son los que se tienen que considerar para la revisión en vigilancia profunda. Ahora, actualmente te está dando 10 días hábiles el SAT para que tú le puedas presentar todas las aclaraciones que correspondan. Entonces, pues el tiempo que nos da es muy poco dependiendo de la cantidad de información que se tenga que revisar. Nosotros en algunos casos incluso nos tocó atender pues una revisión de vigilancia profunda de manera presencial. Entonces, en algunos casos lo que hicimos fue solicitarle tiempo adicional. Eso es lo que hicimos en algunos casos, porque es demasiada información muchas veces la que la autoridad requiere para poder tener la lista en 10 días. Bueno, si tú tienes dudas de cómo atender, pues las entrevistas de vigilancia profunda, pues nosotros estamos a tus órdenes. Ahora, tienes una herramienta más, que es Prodecon. Prodecon también te puede asesorar, te puede apoyar en la entrevista, te puede asesorar también en la presentación de la información. ¿Cuál es el punto clave aquí? El punto clave y el punto importante es cómo manejaste tus impuestos durante los últimos 5 años. Bueno, en todos los periodos, pero estamos hablando de un periodo de revisión.
qué es lo que hiciste, y si tú estás consciente de que algo está mal, pues ese algo que esté mal se tiene que corregir. Claro, hay más herramientas de las que se pueden hacer uso. Ahorita, pues yo me centro en el cumplimiento de las obligaciones, en el escrito de revisión de vigilancia profunda, porque pues esto puede desencadenar otras cosas. Y claro, también hay otras herramientas para defenderse. Todo dependerá de la gravedad de la situación, de en dónde estamos parados en el momento y de cuál es el procedimiento que está siguiendo la autoridad con nosotros como contribuyentes, o con los contribuyentes en el caso de quienes asesoramos a algunas personas. Eh, Bien, pues esperemos que esta información les sea de utilidad. Eh, pues sin importar finalmente en el punto en el donde nos encontremos respecto a la revisión, pues nuestro siguiente paso de nosotros como asesores es pues eh, buscar la salida, buscar la solución al punto en donde nos encontremos. Bien, pues esperemos que esta información les haya sido de utilidad. Estamos en Conta Fácil, estamos generando información para contadores y para no contadores. Buenos días.